La alarma había comenzado a sonar, haciendo un ruido que aquellas negras pupilas dejaban verse a medida que se iba despertando y quejando. Estirando su brazo, había apagado la alarma de su despertador que junto a él reposaba sobre una mesita de noche. Mirando al techo de su habitación, un silencio momentáneo había hecho, sobándose con sus manos el rostro a medida que sobre su cama se tomaba un asiento, a la vez que un bostezo era algo que de su boca salía a medida que se sentaba en la orilla de la cama. Acabando de bostezar, entonces su mirada posó sobre su mesita de noche, sobre la cual yacía su teléfono, el cual desconectó pues estaba emitiendo una luz, señal de que algo había recibido. ¿Y ahora qué? ¿Quién será a esta hora tan temprano?, decía con pesadez a medida que su bandeja de mensajes abría y les veía, notando que una línea de voz se trataba. Entonces, suspirando y colocándose unos audífonos, su rutina había comenzado. Hola de nuevo, muchacho, soy yo de nuevo. Bien, si estás escuchando esto, imagino ya habrás despertado, así que iremos al grano. ¿Recuerdas que te dije que haría los movimientos necesarios para darte un empujón? Pues bueno, ya lo tienes. Ahora, me da igual si te gusta o no, pero vas a tener que regresar a la escuela. Apuesto que ahora estás molesto por la noticia, pero tendrás que hacerlo. Por cierto, debido a que la asignación de salones es aleatoria, no puedo garantizar que te asignen a un salón donde estén las 5 personas que te asigné cuidar, pero al menos con uno vas a compartir un salón. Así que ahí tendrás tu primer paso para conseguirlo. Pronto te enviaré más información. Por lo pronto, disfruta de tu estadía y recuerda mantenerme informado, además de que no solo deberás mantenerlas vigiladas a ellas, sino también a ese chico. ¿Cómo se llamaba? ¿Weluji? ¿Cómo sí? La verdad, tampoco he tenido la oportunidad de hablar cara a cara con él debido al trabajo. Bueno, dejando eso de lado, te enviaré una dirección, o bueno, 2, donde en una deberás ir a un lugar donde al presentar la siguiente imagen te darán un bolso con todo lo necesario para empezar. Después tendrás que ir a la siguiente dirección, pues ahí empezará la siguiente parte. Por cierto, antes de irme he de decirte que mis hijas, digamos que no son las más amables, así que deberás esforzarte para que apenas te vean no te metan en problemas. Así que eso sería todo, espero hayas entendido bien cada cosa. Eran las palabras que aquel audio contenía, unas las cuales entre el silencio de esa habitación se iba escuchando. Permaneciendo de forma callada, la persona que escuchaba aquellas palabras se veía con una mirada entrecerrada mientras parecía enfocarse en algo que al frente tenía. Pues de forma lenta en sus manos estaba preparando una taza de café mientras escuchaba esas palabras. Acabando de prepararlo, había dejado de hacerlo para con sus manos abrir uno de los compartimentos de ese lugar, sacando un pequeño frasco del cual un medicamento sacar, el cual se tomaría con el café. Haciendo su rutina diaria, iba viendo que eran las 6 de la mañana. Una hora que suponía aún tenía tiempo. Tengo una hora. Bueno, supongo que llegó. Pensó el chico, dejando la taza vacía en esa mesa para irse a vestir. Saliendo así tranquilamente de su habitación, bajo las escaleras para de ese edificio salir. Mirando el reloj en su teléfono, solo tomó su rumbo hacia su destino. Mientras que en otro lado de ese lugar yacía alguien que caminaba tranquilamente, mirando detenidamente algo que en una de sus manos sostenía como si se tratase de un llavero. Cargando una mochila a sus espaldas, parecía que por más que tratase de concentrarse parecía no poder hacerlo, pues había algo que le parecía incomodar. ¿Ahora qué haré con esas 5? De verdad que tengo mucho trabajo por delante. Solo espero poder remediar las cosas y continuar con el pie derecho. Así que por el momento sí pienso por dónde empezar, recordando cómo salieron en la prueba. Tampoco es como que tenga la gran ayuda tampoco. Las 5 salieron pésimas. Aunque, ahora que lo pienso, una de ellas. Claro, ella es la llave, solo tengo que encontrarla y entonces. Pero sus adentros serían destrozados, pues inmediatamente a su realidad sería devuelto, pues un tirón de su ropa lo había hecho impedir el seguir avanzando. Un tirón que al devolver su visión a la realidad pudo ver lo que frente a él tenía. Debe estar buena la lectura como para estar cerca de morir.
Habían sido las palabras que a él se le habían expresado siendo jalado suavemente hacia atrás haciendo que sus pies tocaran el suelo a la orilla de esa calle, pues parecía que al haberlo detenido había impedido que cruzara una calle la cuyo semáforo permanecía en un color rojo. Perdona. Es solo que no he tenido una buena semana últimamente y con tantas cosas en mente supongo que ya no soy capaz de prestar atención. Respondió algo tranquilo mientras metía sus notas en uno de sus bolsillos y una de sus manos sujetaba su frente. Ya veo. No deberías preocuparte demasiado, el estrés puede ser malo para la salud. Y aunque la muerte puede sonar tentadora por el descanso eterno, a veces no es la mejor opción para estar tranquilo contigo mismo. Gracias por el consejo, aunque bueno. Igual gracias por salvarme. No tienes por qué agradecerme. Solo estaba por acá en el momento idóneo ya que ando buscando una dirección. Había dicho la otra persona, quien veía como el otro chico de negro cabello le agradecía, finalmente girándose para así ver a su salvador llevándose a la imagen que sus ojos tomaron, pues ahora frente a él aquel otro chico estaba parado sacudiendo una de sus manos frente a él negando los agradecimientos que se le estaban dando. Este no parecía estar muy cómodo con ese tipo de cordialidad, pero que al levantar su mirada el otro chico solo vería que al igual que él, la otra persona cargaba una mochila y a juzgar por la apariencia que demostraba ya se podía dar una idea. Oye, de pura casualidad, ¿también ibas con camino a la escuela? Preguntó finalmente ese chico a la otra persona, quien finalmente una sonrisa nerviosa había dejado salir a la vez que se rascaba la parte de atrás de su cabeza. Bueno, digamos que sí, solo que aún no conozco estas calles ya que soy nuevo y se podría decir que estoy perdido. Bueno, entonces vamos, supongo que vamos en la misma dirección ya que es la única institución en la zona del grado académico correspondiente, así que si quieres te puedo llevar como forma de agradecerte. Está bien, supongo. Bueno, vamos, eres mi guía. Inmediatamente esas palabras de su boca había salido llamándose tonto en el proceso en su mente, pues por decir eso a primeras sabiendas que tenía que ir a otro sitio en esa zona. Cambiando así el color de ese semáforo, ambos chicos se habían marchado juntos en un silencio entre ambos, el cual ninguno de los dos quiso romper, pues mientras el chico más alto parecía mirar al cielo y con un rostro pensante, la persona junto a él parecía tener una mirada que nuevamente en sus pensamientos se había adentrado, pero que aún así seguía caminando ahora con más cuidado. ¿Y por qué dije eso? Rayos, y yo que iba a ir con el fabricante. Y conociendo lo estricto que es con el tiempo, creo que no le va a gustar que no llegue a nuestra conversación. Pero ahí estoy de idiota hablando sin pensar. Aunque, porque lo ayude. ¿Y por qué tiene esa cara? ¿Que acaso no durmió o porque parece como si algo le preocupase? Bueno, tampoco soy adivino, así que debería dejarlo pasar, aunque tendré que ir después de hoy, solo espero no me sucedan más traspié. Eran las palabras que en su mente pasaban, bajando la mirada fijándola en el chico junto a él, quien caminaba y volvía a sostener una especie de llavero con notas escritas en él, las cuales parecía leer en silencio. Pasando así los minutos, ambos llegaron a su destino, separándose entonces no sin antes el chico de peculiar cabello pedir unas indicaciones, las cuales a la otra persona no le tomó a mal dárselas, aunque su voz se oía algo acelerada, pues parecía el timbre estaba por sonar y no podía permitirse el llegar tarde. Dejándole solo, solo vio como el otro chico se apresuraba a entrar a lo que parecía su clase. Mientras que él solo veía esos pasillos observando los alrededores, mientras aún procesaba y pensaba cuándo había sido la última vez que había puesto un pie en una academia. Pero qué buen chico. Hasta me daría lástima acabarlo. Bueno, aunque me habría gustado invitarle algo por ayudarme a llegar. Bueno, será para la próxima. Ahora, ¿dónde me dijo que quedaba la dirección? No fastidies que se me olvidó, dijo ese chico a medida que con su mano cerrada se golpeaba suavemente tratando de recordar las direcciones que se le habían dado, mientras que algunos aún en los pasillos le veían raro debido a su actuar tan extraño. Pasando así las horas, el atardecer se comenzaba a verse mientras algunos presentes caminaban por el jardín escolar haciendo sus actividades y otros que juntos bromeaban a sí mismo parecían. Viéndose a sí mismo el como salía de las instalaciones un chico cuyo cabello en una peculiar forma tomaba asiento en los escalones de la entrada. Oye, no puedes hacerme esto.
O se hace que te quede mal con la reunión en la mañana, pero me salió algo importante y no pude llegar. No importa la hora, así sea en la madrugada. Como de que no puedes y ya tienes otro encargo. Vamos, viejo. Bien, ¿cuánto quiere? El doble. Lo suponía. Bueno, te caigo en una hora. Sí, efectivo, no se me olvida. Eran las palabras que él iba diciendo en voz baja mientras hablaba con su teléfono, mientras veía a todas direcciones buscando si nadie le parecía estar escuchando, pareciendo tener una discusión la cual al final se vio arreglada. Aunque parecía la otra persona al otro lado de la línea no parecía estar muy confiada. ¿En serio que este viejo lo que va a hacer es que sufra más rápido un paro cardíaco? Maldito anciano, si no fuese porque en serio me urge esa reparación. Creo que necesito una bebida para desestresarme. Añadió el chico, quien con una de sus manos se sobaba los ojos a la vez que de pie se iba poniendo y el teléfono guardando. Posando su mirada en una máquina expendedora, entonces la idea de beber algo había cruzado por su cabeza. Mientras caminaba podía ver cómo dos personas caían al suelo exhaustas como si estuvieran haciendo un juego, una acción que poco le importó. Pues la cabeza la tenía en otro lado, a un punto que ni siquiera había podido el rostro de esas personas poder ver. Veamos. ¿Pruebo algo amargo o dulce? Al carajo, no tengo ganas de pensar en estas cosas, solo dame algo, lo que sea. Decía en voz baja, llegando con la máquina, la cual cerrando sus ojos luego de verse en el reflejo del cristal y por un momento una imagen de alguien que a su cabeza un ligero dolor le había causado, el cual rápidamente cualquier botón había presionado. Saliendo así de la máquina una bebida, la cual rápidamente agachándose la toma, abrió y bebió de forma rápida como si de un oasis en un desierto se tratase. Pero que apenas y 2 tragos le había dado a la lata, rápidamente una tos le había llegado, apoyándose en la máquina apretando la lata en su mano. Buah. ¿Pero qué carajos tome? ¿Matcha? ¿En serio de todas las bebidas posibles elegí un té frío? Expresó sacando la lengua, además de escupir al suelo, apretando la lata en su mano, haciendo que el resto de la bebida al suelo cayese mientras que se limpiaba la boca con su antebrazo que la lata sostenía y con su otra mano apretaba un botón. Eligiendo una bebida diferente después de haber ingresado otro billete a dicha máquina. Saliendo así la nueva bebida, solo arrojó la otra a un cesto cercano para agacharse a recoger la siguiente, notando que había elegido esta vez una bebida de uvas. Destapándola y bebiéndosela sin recomponerse. Disculpa, ¿podrías darme permiso? Necesito conseguir una bebida. Habían sido las palabras que sus oídos escucharían a sus espaldas. Unas palabras las cuales lo habían hecho girarse a la vez que de pie se iba poniendo, así ambos chicos finalmente verse los rostros. Oh, así que eres tú de nuevo. No te reconocí debido a que estabas agachado. Descuida, tampoco reconocí tu voz. Aunque es bueno verte. Se dijeron ambos chicos, que sus miradas cruzaron por un breve momento. Bueno, es bueno verte de nuevo, pero ¿me das permiso? Quisiera tomar una bebida. Adelante, pide lo que quieras, no he retirado mi cambio de la máquina, así que yo invito. ¿Estás seguro? Tú date. Tómalo como una compensación por ayudarme con ser mi guía, de lo contrario habría llegado tarde a mi primer día. Respondía el chico, quien se apoyaba en la pared de la estructura junto a la máquina a medida que un sorbo le daba a su bebida, una acción que seguida a la del otro chico, quien asintiendo no quiso objetar, accediendo así pidiendo 2 bebidas. Bueno, entonces te agradezco el gesto. Y gracias por las bebidas. De nada. Aunque me sorprende que pidas una bebida de té helado. ¿Esta bebida de matcha? Oh, no es para mí. Es para una conocida. Había sido la respuesta que el chico había proporcionado mientras enseñaba la bebida. Una respuesta que rápidamente Goku había levantado la mirada hacia el frente, siendo algo que la atención le llamó. Era una chica sentada sola y que apenas lograba ver ese rosa cabello debido al resto de la estructura que gran parte de su cuerpo cubría, haciendo imposible verla de mejor manera. Bueno, entonces nos vemos, fue un gusto saludarte de nuevo. Dijo el chico de negro cabello, quien ya con las bebidas en su poder pasó a retirarse, mientras la otra persona, a medida que bebía, solo le dio una señal con su pulgar arriba para después, al igual que el otro chico, marcharse.
Bueno, estuvo bien el descanso, ahora toca arreglar unas cuentas con este anciano. De verdad que no creí me vería obligado a recurrir a él, pero parece no tengo otra opción. Iba diciendo a sí mismo mientras arrojaba la lata vacía al cesto junto a él para marcharse, sacando su teléfono de paso mirando la hora. Había comenzado a correr pues se le estaba haciendo tarde. Y si bien el tema del encargo no le preocupaba sino más bien el estar primero en la lista y si era necesario pagar un extra para recibir prioridad pues no tendría problemas con ello. Pasando así los minutos y el atardecer más vivo que nunca se encontraba, mientras caminaba ya con una tarjeta en su mano se veía al chico una vez más ahora más tranquilo. Bueno, todo salió más rápido de lo que esperaba, sabía yo que nada era imposible con la cantidad correcta. Pensaba el chico quien salía de un sitio con una tarjeta en su mano la cual no parecía tener un grabado pues a simple vista parecía ser un pedazo de papel grueso de color verde. Antes que todo que te quede claro que el trabajo de mi maestro no es barato. No me hables como si no lo supiera, no soy un novato en ese mundillo. Como digas. Bueno mira, yo me encargaré de darle tus comentarios y exactamente lo que quieres. Y será el 50% por adelantado y como ya hablaste con él por teléfono antes y como se aproxima una festividad si quieres prioridad el precio aumentará un 50% de su precio original. Sí, como quieras, el dinero no es problema, solo me importa que se haga realidad lo que pido. Bien, entonces toma esto. Será tu ficha de prioridad, no la pierdas. Era la conversación que a su mente estaba tomando lugar mientras concentrado él hacía caminando a medida que sus ojos sobre esa tarjeta se posaban. Levantándola en dirección al sol entonces finalmente pudo ver como unas pequeñas líneas comenzaban a aparecer, líneas las cuales seguían sin significar algo. Pero que solo eso fue necesario para darle una idea de cómo funcionaba pues estaba entendiendo que tal vez y solo tal vez la tarjeta poseía un escrito que solo se mostraba con el sol pero que solo revelaba una parte de su contenido a ciertas horas. Una parte de contenido que por sí sola no decía o significaba algo. Oye, deja de empujarme. No tendría que hacerlo si no te hubieses escapado. No es mi culpa. Sabes bien que lo que pienso. Ya fue suficiente, chicas, mejor cálmense y apresúrense a llegar a casa antes que se enfríe la comida. No tendríamos que salir si alguien quisiera cocinar algo. No tendría ningún problema en cocinar algo si algunas aquí no pidieran cosas diferentes y pudiéramos disfrutar del mismo platillo. Además, no tendríamos que salir todas, si no fuese porque a alguien de la nada le comenzó a aterrar el salir de casa sola. Eran las fuertes voces que en esa calle se escuchaban, unas voces que también habían llamado la atención de Goku pues se preguntaba cómo y desde cuándo es que estaban caminando en la misma calle. Pero que al igual que las personas que caminaban por ahí se quedaban extrañados de las palabras que ese grupo de chicas expresaba sin alguna preocupación. Algo que a todos parecía poner nerviosos, incluidos aquel chico que a solo unos metros de ella se encontraba. Sacando así su teléfono mientras que con su otra mano guardaba aquella tarjeta, solo lo encendió abriendo una bandeja de mensajes, en la cual una dirección se encontraba. Aquí tienes la dirección, cuando llegues a la recepción solo pregunta por Nakano y que eres mi conocido y ellos sabrán qué hacer. Era el texto que el último mensaje que su teléfono mostraba podía leer. Caminando así seguidamente guardando su teléfono seguía con su camino pues por alguna razón la dirección se le hacía medianamente conocida. Pasando así algunos minutos continuó con su recorrido, pero lo que más hacía que su atención no la pudiera desviar o pensar de forma tranquila era aquellas 5 voces que sonaban frente a él a un aproximado de 5 metros. Voces las cuales llamaban su atención así no quisiera, y hacían molestarse pues no entendía cómo alguien podía mantener ese tono de voz tanto tiempo solo estando cansado de todo quería que acabase. Transcurriendo así unas pocas calles más cuando mientras su mirada tenía en su dispositivo al levantar ligeramente la mirada pudo ver cómo aquel grupo de chicas salía corriendo alejándose rápidamente de su mirada, perdiéndose entre la multitud. Una acción que al chico poco o nada importó pues no estaba en su cabeza ser tan permisivo, cosa la cual había hecho que siguiera a su ritmo mientras aquellas chicas se perdían de su rango de visión. Caminando así entonces durante algunos pasos que recorrían las calles a medida que pedía una pequeña guía a ciertas personas para la dirección que tenía finalmente parecía haber llegado.
deteniéndose unos momentos para ver la infraestructura, viéndose algo confundido pero a la vez un poco perdido, pues solo hacía se preguntase si de verdad había hecho bien aceptar aquel encargo. Pero que nada perdía conseguir el plan, siendo así que aún con el teléfono en mano se disponía a entrar y sus dudas asegurar buscando un dato en su teléfono que aparentemente era de importancia. Algo que sería invalidado, pues sin previo aviso apenas había cruzado la puerta su teléfono sería arrebatado en un rápido movimiento. Viendo cómo frente a él una chica de rosado cabello se paraba frente a él con su teléfono en mano, siendo todo esto algo que desconcertado lo dejaba. Oye, ¿podrías devolvérmelo? Serían las palabras que diría, pero que lejos de que esa persona le obedeciera, solo otra pregunta se le sería dada. ¿Para qué? ¿Para qué sigas espiándonos? ¿O crees que no me di cuenta cómo nos venía siguiendo desde hace varias calles a mí y mis hermanas? Sería la protesta que se le había dado mientras con un tono molesto pero a la vez soberbio aquella chica de corto y rosado cabello al otro chico le decía. Un chico el cual no parecía estar muy feliz, aunque su expresión facial no parecía demostrarlo de buena forma. ¿De qué me estás hablando? Disculpa, pero ni siquiera sé quién eres. ¿Y por qué debería creerle a alguien como tú? ¿Nos vienes siguiendo desde hace varias calles y vienes a nuestro edificio? ¿No es esa mucha coincidencia, no? Seguía siendo la pelea que esos dos tenían, una discusión que la atención de las personas a los alrededores, quienes veían aquella escena murmurando cosas del por qué era la discusión. Mientras que Goku solo pensaba en el serio problema que se estaba metiendo, solo le importaba recuperar su teléfono, pues no era el común sino el que usaba para su trabajo y no podía dejar que alguien lo viera. Pero que en otro lugar en aquella misma ciudad los pasos que sus botas emitían y su andar tan casual eran lo que se apreciaba de aquella persona. Pero siendo lo que más llamaba su atención era aquel largo cabello de blanco color que poseía junto a un bolso de tonalidad oscura mientras caminaba y un teléfono en una de sus manos sostenía. Caminando silenciosamente ella se había detenido, quitándose los lentes dejaba ver aquellas negras pupilas. Encontrarte fue cosa fácil. Más bien nadie dijo que lo sería, pero olvidaste un detalle, yo no soy como la mayoría. Bingo, ya tengo un perímetro. Habían sido las palabras que sus labios habían soltado, pues abriendo una imagen en su teléfono un frame había puesto de algún video, el cual levantando su teléfono lo había sincronizado con el entorno dándose con la respuesta que había encontrado el lugar donde la última pista de su objetivo había sido registrada. Tomando así una fotografía del lugar para ir recolectando evidencia, solo continuó su rumbo mirando la pantalla de su teléfono, pues sentía se estaba acercando a su objetivo, teniendo así la oportunidad de acabar la misión y entonces desvincularse de lo que fuese que su conocido estuviera metido.